El discurso de Donald Trump durante su candidatura fue presentarse como enemigo del sionismo y la banca, ¿verdad? Y esta propaganda ha seguido hasta ahorita, de su campaña. Entonces, pero tiene a Steven Mnuchin en el gabinete, ¿sí? ¿Quién es Steven Mnuchin? Bueno, Steven Mnuchin trabajó durante 17 años en Goldman Sachs, ¿sí? Y ahora es el actual secretario del Tesoro de los Estados Unidos y estaba con Trump desde la campaña, ¿sí? Este Steven Mnuchin es neoyorquino de familia judía. Su bisabuelo Aaron Mnuchin era un comerciante de diamantes que había nacido en Rusia y luego emigró a Bélgica y luego a Estados Unidos más o menos allá por el año 1916. Sí, Steven Mnuchin, sí, también es productor de cine. Sí, ha producido películas como por ejemplo American Sniper, The Lego Movie, las de Annabelle, ¿no? Tanto La Creación como El Conjuro 2 y otras más. Mad Max, la de Lego de Batman también, la de Rey Arturo, Wonder Woman, Ninjago, Batman vs Superman, Suicide Squad, entre muchas otras, ¿no? Ya sabemos que Hollywood es un medio de propaganda, ¿no? Bueno, algunos autores mencionan que Trump, ¿sí?, está enfrentado a esta coalición de Clinton, Bush y Obama, ¿sí? Pero ¿qué tan cierto será esto? Porque, por ejemplo, los Bush pertenecen a esta sociedad que se llama Skull and Bones, ¿sí?, de Yale. Y Steven Mnuchin estudió en la Universidad de Yale, donde también se inició en Skull and Bones, ¿sí? Entonces, como que no cuadra esta versión, ¿no? Por ejemplo, en México, uno de los más famosos de Skull and Bones es Ernesto Zedillo, el expresidente, ¿sí? Y más reciente, algo que pocos saben, por ejemplo, este señor que se presentó para la candidatura del 2018, Meade, sí, también el Meade es de Yale, de los Skull and Bones, ¿sí? Bueno, el primer trabajo de Steven Mnuchin, ¿sí?, fue como aprendiz en el banco de inversión Salomon Brothers, ¿sí?, a principios de la década de 1980, ¿sí?, mientras él estudiaba en Yale. En el 2009, ¿sí?, un grupo dirigido por Steven Mnuchin compró IndyMac. IndyMac, sí, que tiene su sede en California, poseía más o menos 23.500 millones de dólares en préstamos comerciales, hipotecas y otros valores respaldados, ¿no?, en hipotecas y todo eso. Bueno, este grupo de inversión de Mnuchin incluía a George Soros, ¿sí? George Soros, que tanto se ha promovido ahorita como enemigo de Donald Trump, ¿sí? Entonces aquí vemos en este fondo IndyMac, ¿sí?, estaba Mnuchin, George Soros, también estaba otro ex ejecutivo de Goldman Sachs que se llamaba John Paulson, ¿sí?, otro que se llamaba Christopher Flowers, y estaba también el fundador de Dell Computer, que se llama Michael Dell, ¿sí? Entonces esta rivalidad con Donald Trump, tampoco estos datos no cuadran ahí. Entonces, bueno, Steven Mnuchin, antes de unirse a la campaña de Donald Trump en el 2016, él ya había estado involucrado en la política mediante estas donaciones, ¿no?, de dinero en las campañas, ¿sí? Se dice que más o menos entre 1995 al 2014 él donaba a organizaciones de distintos partidos, ¿no? O sea, por ejemplo, le daba tanto a republicanos como a demócratas, ¿sí? Por ejemplo, estuvo involucrado en las campañas de Al Gore, ¿sí?, de Hillary Clinton, de John Kerry, de Barack Obama, de Mitt Romney, ¿sí? Él aportó dinero a esas campañas. Incluso dijo que la mayoría de esas donaciones eran favores para los amigos,
Entonces, después de que Mnuchin se graduó de Yale, más o menos allá por el año 1985, es cuando él comienza a trabajar en Goldman Sachs, pero su padre ya había trabajado en Goldman Sachs desde 1957, ¿sí? Entonces Mnuchin comenzó en el departamento de hipotecas y luego se convirtió en socio más o menos en el 94 de Goldman Sachs, sí, hasta que lo dejó en el 2002, supuestamente, ¿no? Que siempre se quedan ahí los intereses, ¿no?, entre ellos. Entonces esta sí, supuesta lucha de Donald Trump contra Goldman Sachs o contra la banca o el sionismo como que no cuadra, ¿no? Y de hecho no es el único este Mnuchin, ¿no? Hay muchos más, pero por ejemplo otro esbirro de Goldman Sachs es Gary David Cohn, ¿sí? Banquero estadounidense que fungió como director del Consejo Económico Nacional y fue el principal asesor económico del presidente Donald Trump del 2017 al 2018, ¿no? Renunció en el mes de abril, pero ahí estuvo, ¿no? Anteriormente Gary David Cohn había sido presidente y director de operaciones de Goldman Sachs, ¿sí? Él venía también de una familia judía de Europa del Este. Sí, fue reclutado por Goldman Sachs allá por los años 90, ¿sí?, hasta fines del 2009 me parece, ¿sí? Él había conducido a una delegación de Goldman Sachs en reuniones precisamente con el gobierno de Grecia, ¿sí? Goldman Sachs estaba examinando, ¿no?, crear productos o lanzar productos que se iban a utilizar en Grecia para oscurecer miles de millones en deuda, ¿sí? Recuerden la crisis que hubo en Grecia hace algunos años, ¿no? Incluso, por ejemplo, Gary David Cohn testificó en el Congreso sobre el papel que jugó Goldman Sachs en la crisis financiera del 2007-2008, ¿no?, de las hipotecas subprime, ¿sí? Entonces, el salario de Gary, por ejemplo, en Goldman Sachs fue de $22 millones en 2014 y de $21 millones en el 2015, ¿no? Y se le dio un paquete de indemnización valorado en 285 millones, ¿sí?, que en su mayoría eran acciones de Goldman Sachs, ¿sí? Bueno, dejó todo eso para unirse a la administración de Donald Trump por un escaso salario de $30,000, ¿sí? Eso es incongruente, ¿no? O sea, es cabildeo, ¿sí? Bueno, con Gary David Cohn vendió su participación, ¿sí?, valorada más o menos en 16 millones, una parte pues de su participación la vendió al Banco Industrial y Comercial de China, ¿sí? El Banco Industrial y Comercial de China es ahorita considerado el banco comercial más grande del mundo, ¿sí?, a partir del 2017, ¿sí? Entonces recordemos que hay bancos que son más grandes como BlackRock, todo, pero esos son de inversión. En los bancos comerciales, ¿sí?, donde el poder estaba en JP Morgan Chase, ¿sí?, ahora el banco más grande o poderoso económicamente es precisamente el Banco Industrial y Comercial de China, pero fíjense nada más. Entonces Cohn vende acciones a este banco, ¿no? Bueno, casualmente, ¿sí?, los principales accionistas del Banco Industrial y Comercial de China, ¿sí?, bueno, es Goldman Sachs, ¿sí?, otro es American Express y el otro es un banco alemán que se llama Commerzbank, ¿sí? Entonces, son bancos, ¿verdad? Ahorita los 3 primeros bancos más fuertes comerciales son de China, que supuestamente son creados por el gobierno de China, ¿verdad? Pues ya vemos que no es así, ¿no?